Capítulo 5. 1. Herb y Vera Smith volvieron a Pownall y retomaron la filigrana de sus días. Ese mes de diciembre, Herb terminó una casa de Durham. Sus ahorros se diluyeron realmente tal como lo había previsto Sarah, y solicitaron al Estado la asistencia para catástrofes extraordinarias. Esto envejeció a Herb tanto como el accidente mismo. A su juicio, la AC era un eufemismo para designar la filantropía o la caridad. Él había pasado toda una vida trabajando afanosa y honradamente con sus manos y había pensado que nunca llegaría el día en que debería aceptar $1 del Estado. Pero ese día ya había llegado. Vera se suscribió a 3 nuevas revistas que llegaban por correo con intervalos regulares. Las 3 estaban mal impresas y parecían ilustradas por niños talentosos. God's Saucers, o sea, los platillos de Dios, The Coming Transfiguration, o sea, la transfiguración que se aproxima, y God's Physic Miracles, o sea, los milagros parapsicológicos de Dios. The Upper Room, que seguía llegando mensualmente, ahora quedaba a veces arrumbada durante hasta 3 semanas seguidas, pero las otras las leía hasta dejarlas hechas jirones. En ellas encontró muchas cosas que parecía tener afinidad con el accidente de Johnny, y a la hora de la cena le leía estas joyas a su exhausto marido con voz atiplada, penetrante, trémula de entusiasmo. Head le ordenaba cada vez más a menudo que se callara, y en algunas ocasiones le gritaba que terminara con esos desvaríos y lo dejase en paz. Cuando reaccionaba así, ella le miraba con expresión sufrida, compasiva y ofendida, y después se escabullía escaleras arriba para continuar sus estudios. Empezó a escribir a esas revistas y a intercambiar correspondencia con los colaboradores y con otros amigos epistolares que habían tenido experiencias análogas en la vida. La mayoría de esos amigos epistolares eran seres bondadosos como la misma Vera, personas que deseaban ayudarla a mitigar el peso casi insoportable de su pena. Le enviaban plegarias y piedras rituales, le enviaban amuletos, promesas de incluir a Johnny en sus devociones nocturnas. Sin embargo, había otros que no eran más que timadores de ambos sexos. Y a Herb le alarmaba la creciente incapacidad de su esposa para distinguirlos. Le ofrecieron una astilla de la Vera Cruz de Nuestro Señor por solo $99.98. Le ofrecieron una ampolla de agua extraída del manantial de Lourdes que vería casi con certeza el milagro si la frotaba sobre la frente de Johnny, que costaba $110 más el flanqueo. Más económicamente y más atractivo para Vera, era un cassette que repetía continuamente el Salmo 23 y el Padre Nuestro, recitados por el evangelista sureño Billy Umbar. Según el panfleto, si lo hacía funcionar durante varias semanas junto al lecho de Johnny, este experimentaría casi con seguridad una recuperación maravillosa. Como gracia adicional, se adjuntaría, solo por poco tiempo, una fotografía autografiada del mismísimo Billy Umbar. Herb se vio obligado a intervenir cada vez con más frecuencia a medida que aumentaba el entusiasmo de su esposa por esas supercherías pseudo-religiosas. A veces rompía subrepticiamente sus cheques y se limitaba a corregir el saldo de la cuenta bancaria. Pero cuando la oferta especificaba que había que pagar en efectivo, y solo en efectivo, a él no le quedaba otra alternativa que negarse rotundamente, y Vera empezó a apartarse de él, a mirarle con desconfianza, como un pecador y un descreído. 2. Sarah Bracknell seguía dando clases durante el día. Sus tardes y sus noches no eran muy distintas de cómo habían sido después de la ruptura con Dan. Vivía en una especie de limbo esperando que pasara algo. En París las conversaciones de paz se hallaban estancadas.
Nixon había ordenado que continuaran los bombardeos de Hanoi a pesar de que aumentaban las protestas interiores y exteriores. En una rueda de prensa mostró fotos que probaban concluyentemente que los aviones norteamericanos no bombardeaban a los hospitales norvietnamitas. Pero él iba a todas partes en un helicóptero del ejército. La investigación del brutal asesinato y violación de Castle Rock se paralizó cuando hubo que dejar en libertad a un pintor de carteles itinerantes que una vez había pasado 3 años en el Augusta State Mental Hospital. Contra todo lo previsto, la coartada del pintor de carteles había resultado ser inatacable. Janis Joplin vociferaba los blues. París decretó por segundo año consecutivo que las faldas debían alargarse, pero no se alargaron. Sarah asimilaba vagamente todos estos hechos como si se tratara de voces que procedían de otra habitación, donde se desarrollaba incesantemente una fiesta incomprensible. Cayó la primera nevada, solo un espolvoreo y después hubo un segundo espolvoreo. Y 10 días antes de Navidad, se desencadenó una tempestad que obligó a cerrar las escuelas durante toda la jornada y ella se quedó en casa mirando cómo la nieve cubría Flag Street. Su breve contacto con Johnny, ni siquiera se podía hablar de una relación, ya formaba parte de otra época, y sintió que él empezaba a escabullírsele. Esta era una sensación aterradora, como si una parte de su ser se estuviera ahogando de día en día. Leyó mucho acerca de heridas en la cabeza, estados de coma y lesiones cerebrales. Nada era muy alentador. Descubrió que en una pequeña ciudad de Maryland vivía una chica que había pasado 6 años en coma. Un joven de Liverpool, Inglaterra, que había sido golpeado por el gancho de una grúa mientras trabajaba en los muelles, había estado 14 años en coma antes de expirar. Este joven y robusto estibador había cortado poco a poco las amarras que lo unían al mundo. Se había consumido. Había perdido el pelo, sus nervios ópticos se habían transformado en puré detrás de sus ojos cerrados. Su cuerpo había asumido gradualmente la posición fetal y sus ligamentos se habían acortado. Había retrocedido en el tiempo. Se había convertido nuevamente en un feto que nadaba en las aguas placentarias del coma a medida que degeneraba su cerebro. La autopsia practicada después de su muerte había demostrado que las anfractuosidades y circunvoluciones de su cerebro se habían nivelado, dejando los lóbulos frontal y prefrontal casi totalmente lisos y en blanco. «Oh, Johnny, esto no es justo», pensaba, mientras miraba caer la nieve que poblaba el mundo con su blancura inmaculada, sepultando el verano caído y el otoño rojo dorado. No es justo. Deberían dejarte ir al lugar a donde se vaya, cualquiera que éste sea. Cada 10 días o 2 semanas recibía una carta de Herb Smith. Vera tenía sus amigos epistolares y él tenía los suyos. Escribía con trazos grandes, extendidos y utilizando una anticuada estilográfica. Los dos estamos sanos y bien, esperando como usted lo que ocurrirá a continuación. Sí, he leído un poco y sé lo que usted es demasiado buena y compasiva para decir en su carta, Sara. Las perspectivas son malas, pero por supuesto conservamos las esperanzas. No creo en Dios como Vera, pero creo en él a mi modo. Y me pregunto, ¿por qué no se llevó inmediatamente a Johnny si eso figuraba en sus planes? ¿Hay una razón? Supongo que nadie lo sabe. Solo cabe esperar. En otra carta le decía: este año tengo que hacer casi todas las compras de Navidad porque Vera ha decidido que los regalos de Navidad son un hábito pecaminoso. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que cada día está peor.
Siempre pensó que era un día de recogimiento y no un día festivo. Si es que me entiende. Siempre decía que debíamos recordar que se trataba del nacimiento de Jesucristo y no de el de Santa Claus. Pero antes nunca le fastidiaban las compras. En verdad le gustaban. Ahora lo único que hace es despotricar contra ellas. Según me parece, asimila muchas de esas ideas absurdas de las personas con las que escribe. Ojalá renuncie a esto y vuelva a su estado normal. Pero por lo demás, los dos estamos sanos y bien. Herb. Y una tarjeta de Navidad que la hizo llorar un poco. Nuestros mejores deseos en estas fiestas, y si quiere venir a pasar la Navidad con un par de viejos chochos, la habitación de huéspedes está lista. Vera y yo estamos sanos y bien. Esperamos que el año nuevo sea mejor para todos nosotros, y estoy seguro de que lo será. Herb y Vera. No fue a Pownall en las vacaciones de Navidad, en parte porque Vera seguía replegándose en su mundo personal. Su engroso en ese mundo podía leerse muy bien entre líneas, en las cartas de Herb, y en parte porque ahora su vínculo recíproco le parecía extraño y remoto. En esa época había visto en primer plano la figura postrada en el hospital de Bangor, pero ahora siempre parecía mirarla por el extremo incorrecto del telescopio de la memoria. Como el hombre de los globos aparecía lejano y pequeño. Quizás Herb también lo intuía. Cuando 1970 se transformó en 1971, sus cartas empezaron a espaciarse. En una de ellas estuvo tan próximo como podía estarlo a decirle que era su hora de que volviera a vivir su vida, y la acababa afirmando que indudablemente a una chica tan bonita como a ella no le faltarían pretendientes. Pero ella no había tenido pretendientes, ni quería tenerlos. James Sebecki, el profesor de matemáticas con el que había salido una noche que había parecido durar por lo menos 1000 años, había empezado a hacerle proposiciones con premura indecorosa después del accidente de Johnny. Y era un hombre que no se desanimaba fácilmente. Pero Sarah creía que por fin empezaba a entender la actitud de ella. Debería haberla entendido antes. De cuando en cuando otros hombres la invitaban a salir, y uno de ellos, un estudiante de derecho llamado Walter Hazlitt, la atraía bastante. Le había conocido en la fiesta de Nochevieja organizado por Anne Stratford. Sarah había tenido el propósito de hacer solo una breve aparición, pero se había quedado un largo rato conversando sobre todo con Hazlitt. Le había resultado sorprendentemente difícil decirle que no, pero se lo había dicho porque el factor de atracción había sido demasiado obvio. Walt Hazlitt era un hombre alto con un mentón rebelde, de cabello castaño y una sonrisa sesgada, medio cínica, que le atraía muchos recuerdos de Johnny. Esta no era una base correcta para interesarse en un hombre. A comienzos de febrero recibió una invitación del mecánico que cuidaba su coche en el Cliffs Mills Chevron. Nuevamente estuvo a punto de aceptar, y después se retractó. Ese hombre se llamaba Arnie Tremont. Era alto, de tez olivácea y atractivo a su manera, sonriente, rapaz. Le recordaba bastante a un cierto miembro de la fraternidad Delta Tau Delta, llamado Dan. Sería mejor esperar. Esperar a ver si ocurría algo. Pero no ocurrió nada. 3. En aquel verano de 1971, Greg Stilson, 16 años mayor y más prudente que el vendedor de Biblias que había matado un perro a puntapiés en un patio desierto de Iowa, estaba sentado en el interior de su agencia de seguros y propiedades recientemente matriculada en Ridgeway, New Hampshire. No había envejecido mucho en el interín.
Ahora tenía una red de arrugas alrededor de los ojos y llevaba el cabello más largo, aunque siempre dentro de límites tradicionales. Seguía siendo corpulento y su silla giratoria crujía cuando se movía. Estaba fumando un Pall Mall y miraba al hombre cómodamente repantigado en la silla de enfrente. Greg estudiaba a ese hombre como un zoólogo. Podría estudiar a un nuevo ejemplar interesante. ¿Ve algo verde?, le preguntó Sonny Elliman. Elliman medía 1,92 m. Vestía una vieja chaqueta de drill endurecida por la grasa a la que le habían arrancado las mangas y los botones. No llevaba camisa debajo. Sobre su pecho desnudo colgaba una cruz de hierro nazi, esmaltada en negro como cromo blanco. La hebilla del cinturón, ceñido justo por debajo de su considerable abdomen hinchado por la cerveza, consistía en una gran calavera de marfil. Las punteras desgastadas y cuadradas de un par de botas de Set Driver asomaban por los bajos tachonados de sus vaqueros. La melena desgreñada le caía hasta los hombros y brillaba por una acumulación de sudor grasiento y de aceite de máquina. Del lóbulo de una de sus orejas colgaba un orete con una esvástica, también esmaltada en negro, sobre cromo blanco. Hacía girar un casco de minero alrededor de la punta de un dedo romo. Sobre la espalda de la chaqueta tenía bordado un diablo rojo burlón, de lengua bífida. Encima del diablo se leía The Devil's Dozen. Abajo, Sonny Elliman. No, respondió Greg Stilson. No veo nada verde. Pero sí veo a alguien que se parece sospechosamente a una mierda con patas. Elliman se puso un poco rígido y después se relajó y se rió. A pesar de la mugre, del olor corporal casi palpable y de las insignias nazis, sus ojos verde oscuros no estaban desprovistos de inteligencia ni tampoco de sentido del humor. Si quiere, haga de cuenta que soy un perro, hombre, dijo. Al fin y al cabo no será la primera vez. Ahora usted es el que manda. ¿Te das cuenta de esto, verdad? Claro que sí. Dejé a mis muchachos en Hampton y vine solo. Sé apañármela sin ayuda, hombre. Sonrió. Pero si alguna vez lo pillamos en una situación parecida, lamentará no tener los riñones blindados. Correré el riesgo, asintió Greg. Midió a Elliman. Los dos eran fornidos. Calculó que Elliman pesaba 20 kilos más que él, pero muchos de esos músculos eran producto de la cerveza. Podría hacerte polvo, Sonny. Una mueca divertida volvió a arrugar las facciones de Elliman. Quizás sí, quizás no, pero esta no es nuestra táctica. Esas bravuconadas norteamericanas estilo John Wayne. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Sonny. ¿Por qué no vamos al grano? Va a perderse su asamblea de la joven Cámara de Comercio. No, replicó Greg, sin perder la serenidad. La Cámara se reúne los martes por la noche. Disponemos de todo el tiempo del mundo. Elliman resopló coléricamente. Lo que pensé, continuó Greg, es que tú querías algo de mí. Abrió el cajón del escritorio y extrajo de su interior 4 bolsitas de plástico llenas de marihuana. Con la hierba se mezclaban varias cápsulas de gelatina. Encontré esto en tu saco de dormir, explicó Greg. Malo, Sonny. Eres un chico incorregible. Si no pasas la mercancía, no cobrarás tus $200. Irás directamente a la prisión del estado de New Hampshire. Usted no tenía una orden de registro, espetó Elliman. Incluso un aprendiz de abogado podría ponerme en libertad y usted lo sabe. No sé nada de eso, contestó Greg Stilson. Se reclinó hacia atrás en su silla giratoria
y apoyó sobre el escritorio sus mocasines, comprados en L.L. Bean, en Maine, al otro lado del límite del estado. Soy un personaje importante en esta ciudad, Sonny. Hace unos años llegué a New Hampshire más o menos con una mano atrás y otra adelante, y ahora tengo un negocio próspero. He colaborado con el ayuntamiento en la resolución de un par de problemas, entre los que se cuenta precisamente lo que se debe hacer con todos estos chicos que el jefe de policía atrapa por consumo de drogas. Oh, no me refiero a los forajidos como tú, Sonny. Claro que sabemos qué hacer con los vagabundos como tú cuando les pillamos con un tesoro como este que tengo aquí sobre mi escritorio. Me refiero a los buenos chicos del lugar. Nadie quiere castigarles en serio, ¿sabes? Yo resolví el dilema. Pónganles a trabajar en proyectos comunitarios en lugar de mandarles a la cárcel, dije. Los resultados fueron excelentes. Ahora el peor drogadicto de la comarca es el entrenador del equipo infantil de béisbol, y lo hace muy bien, además. El imán parecía aburrido. Greg bajó repentinamente los pies con un ruido tremendo. Cogió un florero con las siglas UNH que descansaban junto a él y lo arrojó delante de la nariz de Sonny Elliman. Le erró por casi 2 centímetros. Atravesó la habitación dando vueltas en el aire y se hizo trizas contra los archivos del rincón. Por primera vez, Elliman se sobresaltó, y el rostro de este Greg Stilson, mayor y más prudente, fue fugazmente el de su precursor más joven, el que había matado al perro a golpes. «Será mejor que escuches cuando te hablo», dijo, «porque lo que estamos discutiendo aquí es lo que harás en los próximos 10 años más o menos. Si no quieres hacer carrera estampando la leyenda «libres o morir» en las placas de los coches, te conviene escuchar, Sonny. Hazte cuenta que este es tu primer día de la escuela. Aprende las cosas bien desde el principio. Elliman miró los fragmentos del florero hecho añicos y después volvió a mirar a Stilson. Un sentimiento de auténtico interés había sustituido a su anterior calma inquieta. Ya hacía mucho que nada le interesaba realmente. Había optado por la cerveza porque estaba aburrido. Había acudido solo porque estaba aburrido. Y cuando este gigantón le había detenido utilizando una luz titilante, montada sobre el tablero de sus instrumentos de su auto familiar, Sonny Elliman había supuesto que tendría que habérselas con otro colaborador voluntario de la policía local, que protegía su territorio y hostigaba al peligroso motociclista que montaba una Harley Davidson. Pero este tipo era distinto. Está loco, comprendió Sonny, súbitamente regocijado por el descubrimiento. De su pared cuelgan 2 premios por servicios prestados a la comunidad y fotos que lo muestran disertando ante los rotatorios y los leones, y es vicepresidente de la Cámara de Comercio de este pueblo, y el año próximo será presidente, y está loco como una cabra. Está bien, asintió. Le escucho atentamente. Mi carrera ha sido lo que se podría llamar desigual, le explicó Greg. He subido, pero también he bajado. He tenido algunos roces con la justicia. Lo que quiero hacerte entender, Sonny, es que no tengo prejuicios contra ti. No soy como los otros nativos. Estos leen en la Union Leader lo que tú y tus amigos motociclistas estáis haciendo en Hampton este verano y les gustaría castrarte con una hojita Gillette oxidada. Esos no son los Devil's Dozen, contestó Sonny. Vinimos de un tirón desde el norte del estado de Nueva York para disfrutar de la playa. Estamos de vacaciones, no nos dedicamos a demoler tabernas. Hay una pandilla de Hells Angels que anda jodiendo y un grupo de Black Riders de Nueva Jersey. Pero, ¿sabe quiénes son todos los principales responsables?
Buen atajo de tipos salidos de la universidad. Sonny frunció el labio. Pero a los diarios no les gusta dar esas informaciones, ¿verdad? Prefieren colgarnos el San Benito a nosotros y no a los suyos. Ustedes son mucho más pintorescos, dijo Greg plácidamente. Y a Wilbur Loeb del Union Leather no le gustan los clubs de motociclistas. Greg abrió el cajón de su escritorio y extrajo una botellita chata de Bourbon Leathers. «Brindo por eso», exclamó. Rompió el precinto y bebió la mitad del contenido de un trago. Soltó una larga exhalación con los ojos aguachentos y después tendió la botellita por encima del escritorio. «¿Quieres?» Sonny terminó de vaciarla. Un fuego quemante le barbulló desde el estómago hasta la garganta. Greg echó la cabeza hacia atrás y se rió. «Nos entenderemos, Sonny. Presiento que nos entenderemos». «¿Qué pretende?», insistió Sonny, sosteniendo la botellita vacía. «Nada, por ahora, pero tengo un presentimiento». Los ojos de Greg se perdieron en la distancia, casi perplejos. «Te he dicho que soy un personaje importante en Ridgeway. La próxima vez que haya elecciones, presentaré mi candidatura para el cargo de alcalde y triunfaré». «Pero eso... ¿será solo el comienzo?», le interrumpió Sonny. «Por lo menos será un punto de partida». La expresión de perplejidad seguía allí. «Soy eficiente. La gente lo sabe. Las cosas que hago las hago bien. Intuyo que tengo un gran porvenir por delante. El cielo es el límite. Pero no estoy muy seguro de lo que quiero decir, ¿sabes?». Sonny se limitó a encogerse de hombros. La expresión de perplejidad se borró. «Pero hay una fábula, Sonny. Una fábula acerca de un ratón que extrajo una espina de la zarpa de un león. Lo hizo en agradecimiento porque no lo hubiera comido pocos años atrás. ¿Conoces esa fábula?». «Es posible que la haya oído cuando era pequeño». Greg hizo un ademán de asentimiento. «Bueno, estamos viviendo pocos años antes de lo que sea, Sonny». Empujó las bolsitas de plástico hacia el otro extremo de la mesa. «No te voy a comer. Podría hacerlo si quisiera, ¿sabes? Un aprendiz de abogado no conseguiría sacarte de la cárcel. Con los tumultos que hay en Hampton, a menos de 30 kilómetros de aquí, ni el mejor jurista podría salvarte en Ridgeway. A esta buena gente le encantaría meterte entre rejas». Elliman no respondió, pero sospechó que Greg tenía razón. Ese cargamento de droga no contenía nada excepcional, pero a los padres colectivos de los buenos Susie y Jim les regocijaría verle picando piedra en Portsmouth, con el pelo cortado al rape. «No te voy a comer», repitió Greg. «Espero que lo recuerdes dentro de pocos años si me clavo una espina en la zarpa, o si tengo un trabajo para ti. ¿No lo olvidarás?». La gratitud no figuraba en el limitado catálogo de sentimientos humanos de Sonny Elliman, pero el interés y la curiosidad sí, y Stilson los había despertado en él. La demencia reflejada en sus ojos insinuaba muchas cosas entre las cuales no se contaban el aburrimiento. «¿Quién sabe dónde estaremos todos dentro de unos pocos años?», murmuró. «Podríamos estar todos muertos, hombre. Acuérdate de mí, esto es lo único que te pido». Sonny miró los fragmentos de florero roto. «Le recordaré», asintió. 4. Pasó el año 1971. Los tumultos de las playas de New Hampshire amainaron, y los rezongos de los empresarios de la zona fueron acallados por el engrosamiento de sus cuentas bancarias. Un individuo poco conocido, que se llamaba George McGovern, anunció con ridícula anticipación que presentaría su candidatura a la presidencia. Todos los que seguían el proceso político
sabían que el candidato del Partido Demócrata en 1972 sería Edmund Muskie, y no faltaban quienes pensaran que serían capaces de levantar en vilo al duende de San Clemente para luego inmovilizarle sobre la lona del ring. A comienzos de junio, justo antes de que empezaran las vacaciones de verano, Sarah volvió a encontrarse con el estudiante de Derecho. Ella estaba en el Bazaar Day, comprando una tostadora, y él había ido a buscar un regalo para el aniversario de bodas de sus padres. Él le preguntó si quería acompañarle al cine. Estaban proyectando en la ciudad la nueva película de Clint Eastwood, Dirty Harry. Sarah aceptó la invitación, y los dos la pasaron en grande. Walter Hazlitt se había dejado la barba y ya no se parecía tanto a Johnny. En verdad le resultaba cada vez más difícil recordar cómo era Johnny. Su rostro solo se le aparecía claramente en sueños en los que él se hallaba frente, mirando la rueda de la fortuna, mirando cómo giraba. Con expresión impasible y los ojos azules, habían adquirido ese tono violeta oscuro tan desconcertante y un poco intimidatorio. Contemplando la rueda, como si éste fuera su coto de caza particular. Ella y Walt empezaron a verse con frecuencia. Era fácil entenderse con él. No tenía exigencias. O si las tenía, estas eran de una naturaleza tan gradual que pasaban inadvertidas. En octubre le preguntó si podía comprarle un pequeño diamante. Sarah le pidió que la dejara reflexionar durante ese fin de semana. Ese sábado por la noche fue al Eastern Maine Medical Center. Solicitó en la mesa de entradas un pase especial ribeteado de rojo y subió a la unidad de cuidados intensivos. Permaneció 1 hora sentada junto al lecho de Johnny. Fuera, el viento de otoño ululaba en la oscuridad, augurando frío, augurando nieve, augurando una estación letal. Faltaban 16 días para que se cumpliera 1 año de la noche de la feria, de la rueda, de la colisión frontal cerca de la marisma. Permaneció sentada y escuchó el viento y contempló a Johnny. Le habían quitado los vendajes. La cicatriz nacía en su frente 2,5 centímetros por encima de la ceja derecha, y seguía una trayectoria sinuosa bajo el borde de la cabellera. El pelo se le había puesto blanco, lo que le hizo pensar en el detective de ficción de las historias de la Comisaría 87. Cotton Hawks se llamaba. Para los ojos de Sarah no habría sufrido ninguna degeneración exceptuando la inevitable pérdida de peso. Era sencillamente un joven que apenas conocía, profundamente dormido. Se inclinó sobre él y le besó suavemente en la boca, como si se pudiera invertir el cuento de hadas y su beso bastara para despertarlo. Pero Johnny se limitó a seguir durmiendo. Sarah se fue. Volvió a su apartamento de Bessie, se tumbó en la cama y lloró mientras el viento deambulaba por el mundo exterior, esparciendo a su paso su cosecha de hojas amarillas y rojas. El lunes le dijo a Walt que si quería comprarle un diamante, pequeño eso sí, ella lo luciría con alegría y con orgullo. Ese fue el 1971 de Sarah Bracknell. A comienzos de 1972, Edmund Muskie se echó a llorar mientras pronunciaba un vehemente discurso frente a las oficinas del hombre que Sonny Elliman había defendido como ese crápula pelado. George McGovern ganó las primarias y Loeb anunció gozosamente en su diario que a la población de New Hampshire no le gustaban los llorones. En julio, McGovern fue designado candidato. En ese mismo mes, Sarah Bracknell se convirtió en Sarah Hazlitt. Ella y Walt se casaron en la primera iglesia metodista de Bangor. A mediados de 3 kilómetros de allí, Johnny Smith continuaba durmiendo y la imagen de él
se le apareció a Sarah súbita y pavorosamente, mientras Walt la besaba frente a los seres queridos que se habían congregado allí para la boda. Johnny, pensó Sarah, y le vio tal como le había visto cuando se habían encendido las luces, mitad Jekyll y mitad grotesco Hyde. Se puso rígida por un momento entre los brazos de Walt, y después desapareció. El recuerdo, la visión, lo que fuere desapareció. Tras muchas cavilaciones y discusiones con Walt, había invitado a la boda a los padres de John. Herb concurrió solo. Durante la recepción, ella le preguntó si Vera estaba bien. Herb miró en torno, observó cómo se había quedado solos y bebió rápidamente el whisky con soda que quedaba en el vaso. En los últimos 18 meses había envejecido 5 años, pensó ella. Le raleaba el pelo, las arrugas de su rostro eran más profundas. Usaba gafas con aire cuidadoso y afectado de las personas que empiezan a usarlas, y detrás de los cristales de ligera corrección, sus ojos tenían una expresión recelosa y dolorida. No, sinceramente no está bien. La verdad es que se halla en Vermont en una granja, esperando el fin del mundo. ¿Cómo? Herb le contó que 6 meses atrás, Vera había empezado a intercambiar correspondencia con un grupo que se autodenominaba Sociedad Norteamericana de los Últimos Tiempos. La sociedad estaba presidida por el señor Harry L. Stonkers de Racine, Wisconsin, y su esposa. El señor y la señora Stonkers afirmaban que mientras andaban de camping, les había recogido un platillo volante. Este los había transportado al cielo, que no se hallaba en la constelación de Orión, sino en un planeta semejante a la Tierra, que giraba alrededor de Arturo. Allí había convivido con la sociedad de los ángeles y habían visto el paraíso. Los Stonkers habían recibido la noticia de que los últimos tiempos estaban próximos. Les habían conferido poderes telepáticos y habían sido despachados de regreso a la Tierra para que reclutaran un pequeño grupo de creyentes para el primer vuelo al cielo, por así decir, y así se habían congregado ellos 10. Habían comprado una granja al norte de St. Johannesburg y residían allí desde hacía 7 semanas, esperando que el platillo bajara a buscarles. Parece, empezó a decir Sarah y entonces se calló. Sé qué es lo que parece, Sarah, asintió Herb. Parece demencial. La finca les costó $9,000. No es más que una casa destartalada con menos de 1 hectárea de matorrales. La participación de Vera fue de $700, todo lo que consiguió reunir. Solo podría haberlo impedido si la hubiera internado en un instituto psiquiátrico. Hizo una pausa y después sonrió. Pero este no es un tema de conversación para el día de tu boda. Tú y tu compañero disfrutaréis de lo mejor, lo sé. Sarah hizo todo lo posible por devolverle la sonrisa. Gracias, Herb. Quiero decir, ¿crees que ella volverá? Oh, sí. Si en invierno no se acaba el mundo, creo que volverá. Oh, solo puedo desearte lo mejor, exclamó Sarah y le abrazó. 5. La granja de Vermont no tenía caldera, y cuando el platillo aún no había llegado a finales de octubre, Vera volvió a casa. El platillo no había venido, dijo, porque ellos aún no eran perfectos. No habían incinerado la hez superflua y pecaminosa de sus vidas, pero se sentía realzada y espiritualmente exaltada. Habían tenido una señal en un sueño. Quizás no estaba destinada a remontarse al cielo en un platillo. Estaba cada vez más convencida de que la necesitarían para guiar a su hijo, para señalarle el camino justo cuando saliera de su trance. Herb la acogió, la amó lo mejor que pudo y la vida continuó.
Hacía 2 años que Johnny estaba en coma. 6. Nixon asumió la presidencia por segunda vez. Los chicos norteamericanos empezaron a regresar de Vietnam. Walter Hazlitt rindió examen en el foro y lo exhortaron a rendirlo nuevamente más adelante. Sarah Hazlitt seguía dando clases mientras él se afanaba con sus pruebas. Los estudiantes que cuando ella había empezado a enseñar habían sido principiantes medios y torpes, ya eran alumnos de tercer año. A las chicas tórax liso se les había desarrollado el busto. Los novatos que no habían sabido orientarse por el edificio jugaban ahora el baloncesto en el equipo de primera categoría que representaba a la escuela. La Segunda Guerra Árabe-Israelí empezó y llegó a su fin. El boicot petrolero empezó y llegó a su fin. El precio de la gasolina se disparó y no volvió a bajar. Boyd Smith se convenció de que Cristo saldría de debajo de la tierra, en el Polo Sur. Esta certidumbre descansaba sobre un nuevo panfleto, 17 páginas, precio $4.5, titulado God's Tropical Underground, o sea, el subterráneo tropical de Dios. La asombrosa hipótesis del panfletista consistía en que el cielo estaba en realidad bajo nuestros pies, y en que la vía de acceso más fácil era el Polo Sur. Una de las secciones del panfleto trataba sobre las experiencias parapsicológicas de los exploradores del Polo Sur. Herb le recordó que menos de un año atrás ella había sido convencida de que el cielo se hallaba en algún punto del espacio exterior, muy probablemente girando en torno de Arturo. Ciertamente me resultaría mucho más fácil creer aquello que esta absurda patraña sobre el Polo Sur, le dijo. Al fin y al cabo, la Biblia dice que el cielo está en el firmamento. Ese lugar tropical situado bajo la tierra está presuntamente... ¡Basta!, exclamó ella energéticamente con los labios apretados hasta formar una línea blanca. No tienes por qué burlarte de lo que no entiendes. No me burlaba, Vera, respondió Herb afablemente. Dios sabe por qué el descreído hace escarnio y el pagano se enfurece, afirmó ella. Tenía ese brillo inexpresivo en sus ojos. Estaban sentados a la mesa de la cocina, Herb con un viejo perno en J de fontanería frente a él, Dora con una pila de números antiguos de la National Geographic que había reunido para buscar fotos y crónicas del Polo Sur. Fuera, las nubes estaban inquietas y se desplazaban de oeste a este, y las hojas llovían de los árboles. Corrían los primeros días de octubre y octubre siempre parecía ser el mes que peor le sentaba. Era el mes en que ese brillo inexpresivo aparecía en sus ojos con más frecuencia y perduraba más tiempo. Y era siempre en octubre cuando los pensamientos de él se encauzaban alevosamente hacia la posibilidad de abandonarles a los dos. A su esposa, que tal vez reunía las condiciones necesarias para hacerla declarar loca, y a su hijo dormido, que probablemente ya estaba muerto desde el punto de vista de cualquier definición práctica. Precisamente, en ese momento, había estado haciendo girar el perno en J entre sus manos mientras miraba el cielo convulsionado. Y pensaba, podría levantar el campamento, bastaría con arrojar mis cosas a la caja de la camioneta y partir. Rumbo a Florida, quizá a Nebraska, a California. Un buen carpintero puede ganarse la vida en cualquier maldito lugar. Solo tendría que levantarme y partir. Pero sabría que no lo haría. Se trataba sencillamente de que octubre era el mes en que a él le tocaba pensar en huir. Así como parecía ser el mes en que a Vera le tocaba descubrir alguna nueva vía de comunicación con Jesús y de eventual salvación para el único hijo que había podido nutrir en su matriz defectuosa. Entonces estiró la mano sobre la mesa y cogió la de ella, que era delgada y atrozmente huesuda.
la mano de una anciana. Vera alzó la vista, sorprendida. «Te amo mucho, Vera», dijo Herb. Ella le devolvió la sonrisa y por un instante se pareció extraordinariamente a la chica que había cortejado y conquistado. La chica que la había amenazado con un cepillo de pelo en su noche de bodas. Era una sonrisa mansa, con sus ojos fugazmente despejados, tiernos y enamorados como retribución. Fuera, el sol interrumpió desde atrás de una nube voluminosa, se zambulló detrás de otra y volvió a asomar proyectando grandes sombras que corrían por el campo. «Lo sé, Herbert, y yo te amo a ti». Herb apoyó su otra mano sobre la de ella y la apretó. «¿Vera?» «Sí». Sus ojos estaban tan claros. De pronto ella estuvo con él, totalmente con él, y esto le hizo comprender a Herb que durante los últimos 3 años se habían distanciado espantosamente. «Vera, si no despertara nunca, que Dios no lo permita, pero si así fuera, seguiremos teniendo el uno al otro, ¿no es cierto? Quiero decir...» Ella zafó bruscamente su mano. Las dos de él, que le habían estado reteniendo suavemente, se quedaron vacías. «Jamás digas eso. Jamás digas que Johnny no despertará. Solo quise...» «Claro que va a despertar», prosiguió ella, y miró por la ventana en dirección al campo donde las sombras continuaban pasando y pasando. «Es el destino que Dios le ha reservado. ¿Piensas que no lo sé?» «Lo sé, créeme. Dios le reserva grandes portentos a Johnny, lo he oído interiormente». «Sí, Vera», asintió él, «está bien». Los dedos de ella buscaron a tientas los ejemplares de National Geographic, los encontraron y empezaron a hojearlos de nuevo. Vera miró las revistas. Herb apoyó el mentón sobre las palmas de las manos y contempló los juegos de luces y sombras en el campo, y pensó que el invierno llegaba muy pronto después del dorado y traicionero octubre. Deseó que Johnny muriera. Había amado al chico desde el principio. Había visto el asombro reflejado en su carita, cuando había llevado una diminuta rana arbórea hasta su cochecito, y había depositado el minúsculo ser viviente en las manos del niño. Le había enseñado a pescar y a patinar y a cazar. Había pasado toda la noche sentado junto a su cama durante un tremendo acceso de gripe en 1951, cuando la temperatura del niño había subido más allá de los vertiginosos 41 grados. Había ocultado sus lágrimas con la mano cuando Johnny se había ganado el derecho a pronunciar el discurso de bienvenida en la escuela secundaria y lo había recitado de memoria sin un traspié. Tenía tantos recuerdos de él. Le había enseñado a conducir. Había navegado con él en la proa del bolero cuando fueron un año de vacaciones a Nueva Escocia. Y entonces Johnny tenía 8 años y reía por el rolar de la embarcación. Le había ayudado a hacer sus deberes. Le había ayudado a construir su casa en la copa de un árbol. Le había ayudado a aprender el manejo de su brújula. Silva cuando había sido Boy Scout. Todos los recuerdos se agalopaban sin orden cronológico. Johnny era el único común denominador. Johnny a la hora de descubrir el mundo que al final lo había lisiado tan espantosamente. Y ahora deseaba que Johnny muriera. Vaya si lo deseaba, que muriera, que su corazón cesara de latir, que las últimas ondas bajas del electroencefalograma se nivelaran totalmente, que se extinguiera sencillamente como una vela derretida, en un charco de cera, que muriera y les devolviera a ellos la libertad. 7. El vendedor de pararrayos llegó a la taberna Katie's en Somersworth, New Hampshire, en las primeras horas de la tarde de un abrasador día de verano, cuando había pasado al menos de una semana desde el 4 de julio de aquel año 1973. Y en algún lugar no muy lejano acechaban quizás tormentas que solo esperaban el momento de nacer
en el caluroso hueco de las corrientes térmicas ascendentes. Tenía mucha sed y se había detenido en Katie's para saciarla con 2 cervezas. No para hacer una venta, pero empujado por la fuerza de la costumbre levantó la vista hacia el techo del edificio bajo, estilo hacienda, y la línea continuada que vio recortada contra el lacerante cielo metálico le hizo volver sobre sus pasos en busca de la desgastada maleta de ante donde transportaba sus muestras. Dentro, la taberna estaba oscura, fresca y silenciosa, si se exceptuaba el rumor amortiguado del televisor en colores adosados a la pared. Había unos pocos clientes habituales, y el propietario estaba detrás de la barra, siguiendo las alternativas de As the World Turns, junto con sus parroquianos. El vendedor de pararrayos se instaló sobre un taburete de la barra y depositó el maletín de muestras sobre el taburete de su izquierda. El propietario se acercó. «Hola, amigo, ¿qué toma?» «Una vodka», respondió el vendedor de pararrayos. «Y sírvase otra usted, si quiere». «Siempre quiero», dijo el propietario. Volvió con 2 cervezas. Cogió el dólar del vendedor y dejó 3 monedas de 10 centavos sobre la barra. Bruce Carrick se presentó y tendió la mano. El vendedor de pararrayos la estrechó. «Mi nombre es Dohai», anunció. «Andrew Dohai», y vació la mitad de su cerveza. «Mucho gusto», asintió Carrick. Se alejó para servirle otro tequila Sunrise a una joven de facciones duras y después volvió a donde estaba Dohai. «¿Forastero?» «Sí», contestó Dohai. «Vendedor». Miró en torno. «¿Siempre hay tanto silencio?» «No, esto se anima los fines de semana, y en el interín viene bastante gente, con lo que ganamos dinero es con las fiestas privadas. Cuando lo ganamos. No me muero de hambre, pero tampoco conduzco un Cadillac», señaló el vaso de Dohai con un dedo que parecía una pistola. «¿Vuelvo a llenárselo?» «Y otro para usted, señor Carrick». Bruce se rió. «Sospecho que quiere venderme algo». Cuando Carrick volvió con las cervezas, el vendedor de pararrayos dijo: «Entré aquí para sacudirme el polvo, no para vender nada. Pero ahora que usted lo menciona». Levantó el maletín y lo depositó sobre la barra con un movimiento experto. Algo tintineó en su interior. «Lo sabía», exclamó Carrick, y se rió nuevamente. 2 de los parroquianos habituales de la tarde, un viejo con una verruga en el párpado derecho y un hombre más joven con una chaqueta militar gris de campaña, se aproximaron para curiosear lo que vendía Dohai. La mujer de facciones duras continuó mirando As the World Turns. Dohai extrajo 3 pararrayos, uno largo con una bola de bronce en el extremo, otro más corto y un tercero con conductores de porcelana. «¿Qué demonios?», murmuró Carrick. «Pararrayos», explicó el parroquiano viejo y se rió con una suerte de carareo. «¿Quieres salvar este antro de perdición de la cólera de Dios, Bruce? Será mejor que le escuches». Volvió a reír y el hombre de la chaqueta gris le imitó. Las facciones de Carrick se ensombrecieron y el vendedor de pararrayos comprendió que acababa de esfumarse cualquier posibilidad que pudiera haber tenido de concretar una transacción. Era un buen vendedor, suficientemente apto para comprender que a veces se producía una confluencia tan extraña como esa de personalidad y circunstancias, la cual desbarataba cualquier posibilidad de materializar una operación aún antes de que él tuviera oportunidad de enunciar sus argumentos. Se resignó filosóficamente y de todas maneras se embarcó en su arenga, empujado sobre todo por la fuerza de la costumbre. Al apearme de mi auto, observé que este magnífico establecimiento no se hallaba equipado con conductores de rayos, y que está construido de madera. Pues bien, por un módico precio y con grandes facilidades de crédito, si usted así lo desea, puedo garantizarle que,
Que aquí caerá un rayo hoy a las 4 de la tarde, completó con una gran sonrisa el hombre de la chaqueta gris. El parroquiano viejo volvió a cararear. No lo tome mal, señor, dijo Carrick. ¿Pero ve eso? Señaló un clavo dorado hincado en una pequeña placa de madera contigua al televisor, cerca de la refulgante hilera de botellas. Del clavo colgaba un manojo de papeles. Todas esas son facturas. Debo pagarlas antes del día 15 de este mes, y después las anoto en tinta roja. ¿Ve cuántos parroquianos beben aquí en este momento? Debo de ser prudente. No le disgustaría, acotó el parroquiano viejo. Cobraría el seguro y se iría a Florida. ¿No es así, Bruce? Carrick miró fastidiado al viejo. Bueno, entonces hablemos de seguros, terció el vendedor de pararrayos. El hombre de la chaqueta gris se había burlado y se había ido. Las primas de sus pólizas se reducirán. Es un seguro general, le interrumpió Carrick secamente. Escuche, sencillamente no puedo permitirme ese desembolso, lo siento. Si volviera el año próximo, bueno, quizás eso es lo que haré, respondió el vendedor de pararrayos, dándose por vencido. Quizás eso es lo que haré. Nadie creía que pudiera alcanzarlo un rayo, hasta que el rayo lo alcanzaba. Este era un factor que siempre debía considerar en su profesión. Era imposible hacerle entender a un tipo como Carrick que ese era el seguro contra incendios más barato. Pero Doheny era un filósofo. Al fin y al cabo no había mentido al decir que había entrado allí para sacudirse el polvo. Para demostrar que no guardaba rencor, pidió otra cerveza, pero esta vez no convidó a Carrick. El parroquiano viejo se sentó en el taburete contiguo al suyo. Hace aproximadamente 10 años a un tipo le cayó encima un rayo en el golf. Evocó. Lo hizo mierda. A él sí que le habría convenido llevar un pararrayos en la cabeza, ¿no le parece? Carareó y exhaló una ráfaga de aliento rancio impregnada de cerveza. Este sonrió dubitativamente. Todas las monedas que tenía en el bolsillo se fundieron y formaron una sola masa. Así me lo contaron. El rayo es un fenómeno muy curioso. Ya lo creo. Ahora bien, recuerdo que una vez... Muy curioso, reflexionó Doheny, mientras dejaba que las palabras del viejo le resbalaran inofensivamente por encima y asintiendo por instinto en los momentos oportunos. Sí, muy curioso, porque no discrimina sobre quién ni sobre qué cae, ni cuándo cae. Terminó la cerveza y salió, llevando consigo su maleta de seguros contra la ira de Dios, quizás los únicos que se habían inventado. La ola de calor le golpeó como un martillo, pero igualmente se detuvo un momento en el aparcamiento casi desierto, y miró al caballete ininterrumpido del techo. $19.95. $29.95 el modelo más caro. Y el hombre no podía hacer el desembolso. Se ahorraría $70 el primer año en su seguro total, pero no podía hacer el desembolso, y delante de esos payasos que lo tomaban todo a chacota, no había podido explicarle que se equivocaba. Quizás algún día se arrepentiría. El vendedor de pararrayos montó en su Buick, activó el dispositivo de aire acondicionado y enfiló hacia el oeste por Concord y Berlín, con el maletín de muestras a su lado, sobre el asiento, adelantándose a cualquiera que fueran las tormentas que el viento pudiese estar azuzando a sus espaldas. 8. A comienzos de 1974, Walt Haslett aprobó sus exámenes de ingreso en el foro. Walt y Sarah organizaron una fiesta para todos los amigos de él, los amigos de ella y los amigos comunes. Más de 40 personas en total. La cerveza fluyó como agua y cuando terminó la fiesta, Walt dijo que podían considerarse muy afortunados de que los vecinos no los hubieran hecho expulsar. Cuando se habían ido todos,
los últimos invitados, a las 3 de la mañana, Walt volvió de la puerta del apartamento y encontró a Sarah en el dormitorio desnuda. Lo único que conservaba encima eran los zapatos y los pendientes pequeños de diamantes que él le había regalado para su cumpleaños, a costa de empeñarse. Hicieron el amor no una sino 2 veces antes de sumirse en un sueño pesado del que despertaron a primera hora del mediodía, con una resaca paralizante. Aproximadamente 6 semanas más tarde, Sarah descubrió que estaba embarazada. Ninguno de los dos dudó jamás de que la concepción se había producido la noche de la gran fiesta. En Washington acorralaban poco a poco a Richard Nixon, que estaba enredado en una maraña de cintas magnetofónicas. En Georgia, un cultivador de cacahuates, exmarino y actual gobernador, que se llamaba James Earl Carter, había empezado a conversar con algunos amigos íntimos acerca de la posibilidad de optar al cargo del señor Nixon, pues no tardaría en dejarla vacante. En la habitación 619 del Leicester Main Medical Center, Johnny Smith continuaba durmiendo. Había empezado a colocarse en posición fetal. El doctor Strauss, el médico que había conversado con Herb, Vera y Sarah en la sala de conferencias un día después del accidente, había muerto quemado a finales de 1973. Su casa se había incendiado el 26 de diciembre. Según el veredicto del Servicio de Bomberos de Bangor, el incendio había sido provocado por unos ornamentos defectuosos del árbol de Navidad. Otros 2 médicos, los doctores Wisak y Brown, se interesaron por el caso de Johnny. 4 días antes de que renunciara Nixon, Herb Smith cayó en los cimientos de una casa que estaba construyendo en Gray, aterrizó sobre una carretilla y se fracturó la pierna. El hueso tardó mucho en soldarse y nunca volvió realmente a su estado normal. Herb cojeaba y empezó a usar un bastón los días húmedos. Vera rezaba por él y le acostaba para que cada noche al acostarse se envolviera la pierna en un paño que el reverendo Freddie Colsmore de Bessemer, Alabama, había bendecido personalmente. El paño bendito de Colsmore, como lo llamaba Herb, costaba $35. El saberlo no le producía ningún provecho. A mediados de octubre, poco después de que Gerald Ford indultara al expresidente, Vera volvió a tener la certeza de que se aproximaba nuevamente el fin del mundo. Herb descubrió a tiempo lo que se proponía hacer. Había tomado recaudos para donar a la sociedad norteamericana de los últimos tiempos el escaso dinero y los pocos ahorros que habían reunido desde el accidente de Johnny. Vera había intentado poner la casa en venta y había concertado un acuerdo con una sociedad filantrópica que 2 días más tarde enviaría un camión para recoger todos los muebles. Herb se enteró de ello cuando el agente de propiedades le telefoneó para preguntar si un posible comprador podía ir a ver la casa por la tarde. Por primera vez se enfadó realmente con Vera. «En nombre de Dios, ¿qué te imaginas que estás haciendo?», bramó después de sonsacarle hasta los últimos pormenores de la increíble historia. Estaban en la sala. Él acababa de telefonear a la sociedad filantrópica para decir que se suspendiera el envío del camión. Fuera, la lluvia caía formando una monótona cortina gris. «No tomes en vano el nombre del Salvador, Herbert». «Cállate, estoy harto de oírte desvariar sobre esta basofia». Vera contuvo una exclamación de asombro. Herb cogió hacia ella, golpeando el suelo con el bastón a modo de contrapunto. Vera se acurrucó un poco en su silla y le miró con esa dulce expresión de mártir que le despertaba deseos. Y que Dios le perdonara de asestarle un garrotazo en la cabeza con su propio condenado bastón. «No estás loca hasta el punto de no saber lo que haces», espetó Herb. «No tienes esa excusa. Conspiras a mis espaldas, Vera». «No, mientes, no hice». «Lo has hecho.
rugió él. Bueno, ahora escúchame. Aquí es donde fijo el límite. Reza todo lo que quieras. Rezar no cuesta nada. Escribe todas las cartas que se te antojen. Un sello de correo solo cuesta 13 centavos. Si deseas zambullirte en las vulgares patrañas de esos charlatanes religiosos y si deseas preservar en los últimos desvaríos las quimeras ayato. Pero no me mezcles a mí. Recuérdalo, ¿me entiendes? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿me entiendes? ¿Crees que estoy loca, verdad? Vociferó ella, con las facciones espantosamente arrugadas y crispadas. Prorrumpió en el ululante y atroz llanto de la derrota y la desilusión total. No, respondió Herb, con tono más circunspecto. Aún no. Pero quizás ha llegado la hora de hablar claramente, Vera. Y lo cierto es que creo que si no cambias de actitud y empiezas a enfrentar la realidad, perderás la cabeza. Ya verás, murmuró ella, entre sus lágrimas. Ya verás. Dios sabe la verdad, pero espera. Me conformo con que entiendas que no le regalaré nuestros muebles, sentenció Herb hoscamente. Me conformo con que nos pongamos de acuerdo en eso. Vivimos en los últimos tiempos, exclamó Vera. Se aproxima el apocalipsis. ¿De veras? Con eso y 15 centavos te podrías pagar una taza de café, Vera. Fuera la lluvia caía sistemáticamente. Ese fue el año en que Herb cumplió 52, Vera 51 y Sarah Hazlitt 27. Hacía 4 años que Johnny estaba en coma. 9. El niño nació en la víspera de Todos los Santos. Las contracciones de Sarah duraron 9 horas. Le hacían aspirar breves bocanadas de gas cuando las necesitaba y en una circunstancia extrema se le ocurrió pensar que estaba en el mismo hospital que Johnny, y le llamó a gritos una y otra vez. Después, apenas recordó ese detalle y ciertamente nunca se lo mencionó a Walt. Pensó que quizás lo había soñado. Fue un varón. Lo llamaron Dennis Edward Hazlitt. Dennis y su madre se fueron a casa 3 días más tarde y Sarah reanudó sus clases después de la jornada festiva de Acción de Gracias. Walt había conseguido un puesto aparentemente remunerado en un buffet de Bangor, y si todo marchaba bien, Sarah dejaría el colegio en junio de 1975. Ella no estaba muy segura de que esta idea la entusiasmase. Se había encariñado con su profesión. 10. El primer día de 1975, 2 críos pequeños, Charlie Norton y Nor Lawson, ambos de Oldfield, Maine, estaban librando una batalla con bolas de nieve en la parte de atrás de la casa de los Norton. Charlie tenía 8 años y Nor 9. El cielo estaba encapotado y lloviznaba. Norm intuyó que se aproximaba el fin de la batalla. Era casi la hora de comer, y arremetió contra Charlie, lanzándole una andanada de bolas de nieve. Al principio Charlie se vio obligado a retroceder, mientras reía y se agachaba, y después dio media vuelta, echó a correr y saltó al pequeño muro de piedra que se levantaba entre la casa de los Norton y el bosque. Bajó corriendo por el sendero que conducía hacia el arroyo Streamer. Mientras se alejaba, Noam le acertó de lleno en la parte posterior de su capucha. Entonces Charlie se perdió de vista. Noam traspuso el muro y se quedó un momento inmóvil, escudriñando el bosque nevado y escuchando el goteo del agua que se desprendía de los abedules, pinos y abetos. «¡Vuelve, gallina!», gritó, y emitió una serie de cacareos agudos. Charlie no le hizo caso. Ahora no había señales de él, pero el sendero bajaba en una pendiente empinada hacia el arroyo. Norm volvió a cacarear y desplazó su peso de un pie a otro. Ese era el bosque de Charlie, no el suyo, el territorio de Charlie. A Norm le encantaba
una buena batalla con bolas de nieve cuando él triunfaba. Pero no tenía muchas ganas de bajar allí si Charlie estaba emboscado con media docena de proyectiles de nieve apelmazados listos para arrojárselos. Sin embargo, había avanzado media docena de pasos por el sendero cuando se alzó desde abajo un alarido estridente, jadeante. Lord Lamson se quedó tan helado como la nieve en la que estaban implantadas sus botas de goma verde. Las 2 bolas de nieve que empuñaba se le desprendieron de las manos y se reventaron en el suelo. El alarido volvió a vibrar y apenas audible por lo agudo. ¡Madre mía! Se cayó en el arroyo, pensó Norm, y esta idea despejó la parálisis del miedo. Corrió por el sendero, resbalando y patinando, y en una ocasión se cayó sentado. Las palpitaciones del corazón le rugían en los oídos. Antes de caer por tercera vez, imaginó con una fracción de su mente que sacaría a Charlie del arroyo y que las revistas infantiles le describirían como un héroe. En el último tramo de la pendiente el sendero describía un recodo, y cuando Norm lo sorteó, vio que al fin y al cabo Charlie Norton no había caído en el arroyo Streamer. Estaba plantado allí, donde el sendero se nivelaba y miraba algo que yacía en la nieve parcialmente derretida. La capucha de su anorak había caído hacia atrás, y su rostro estaba casi tan blanco como la misma nieve. Al leer que se aproximaba Norm, volvió a emitir ese sobrecogedor grito jadeante. —¿Qué te pasa? —preguntó Norm acercándose. —¿Qué ocurre de malo, Charlie? Charlie se volvió hacia él, con los ojos desencajados y la boca abierta. Intentó hablar, pero de sus labios solo brotaron 2 gruñidos incoherentes y un hilo plateado de saliva. En cambio, señaló con el dedo. Norm se alejó más y miró. De pronto, se le aflojaron las piernas y se sentó bruscamente. El mundo giró alrededor de él. De la nieve semiderretida sobresalían 2 piernas enfundadas en vaqueros. Un pie estaba calzado en un mocasín, pero el otro estaba desnudo, blanco, indefenso. Un brazo asomaba de la nieve, y la mano que lo remataba parecía suplicar un rescate que nunca había llegado. El resto del cuerpo seguía piadosamente oculto. Charlie y Norm habían descubierto el cadáver de Carol Dunbarger, de 17 años, la 4ª víctima del estrangulador de Castle Rock. Hacía casi 2 años que había matado por última vez, y los habitantes de Castle Rock, el arroyo Streamer formaba el límite del sur de las ciudades Castle Rock y Otisfield, habían empezado a serenarse, pensando que la pesadilla había terminado. Pero esto era un error. Capítulo 6. Oh no. 11 días después del hallazgo del cadáver de la joven de Dunbarger, se desencadenó sobre New England una tormenta de aguanieve y granizo. En razón de todo ello, funcionaba con un poco de atraso en el 6º piso del Eastern Maine Medical Center. Muchos miembros del personal habían tropezado con dificultades para llegar al hospital, y los que habían llegado debían hacer un esfuerzo adicional para compensar así las ausencias. Eran las 9:15 de la mañana cuando uno de los asistentes, una joven llamada Allison Conover, le sirvió un desayuno ligero al señor Starter. Este se recuperaba de un infarto y aquel era ya su 16º día. En la unidad de cuidados intensivos, una estancia de 16 días después de un infarto era normal. El señor evolucionaba favorablemente. Se hallaba en la habitación 619 y le había dicho en privado a su esposa
que el mayor incentivo para su recuperación era la perspectiva de alejarse del cadáver viviente que ocupaba la segunda cama del cuarto. El susurro constante del respirador del pobre hombre no le dejaba dormir en paz, le explicó. Después de un tiempo, llegabas al extremo de no saber si preferías que siguiera susurrando o que se detuviera. Cuando entró Allison, el televisor estaba encendido. El señor Starter se hallaba sentado en la cama, con el mando remoto en una mano. Había terminado Today y el señor aún no se había decidido a quitar My Backyard, el programa de dibujos animados que seguía a continuación. Eso le habría dejado a solas con el ruido del respirador de Johnny. Esta mañana pensé que no vendría, comentó el señor Starter mientras miraba sin mucho entusiasmo la bandeja del desayuno. Con su cargamento de zumo de naranja y yogur natural y copos de trigo, lo que realmente anhelaba eran 2 huevos saturados de colesterol, poco fritos y exudando mantequilla, acompañados por 5 tajadas de tocino, no demasiado crujiente. El menú responsable en verdad de que estuviera allí, por lo menos según su médico, ese cabeza de chorlito. Hoy hace muy mal tiempo, respondió Allison concisamente. 6 pacientes ya le habían dicho que pensaban que no vendría, y la frase estaba gastada. Allison era una chica amable, pero esa mañana se sentía apremiada. Oh, lo siento mucho, murmuró el señor Starter, humildemente. Supongo que las carreteras están en malas condiciones, ¿verdad? Ya lo creo, asintió Allison. Si hoy no hubiera contado con el jeep de mi marido, que tiene tracción en las 4 ruedas, no habría podido venir. El señor pulsó el botón que levantaba su cama para así poder desayunarse cómodamente. El motor eléctrico al que le elevaba y la bajaba era pequeño pero ruidoso. El volumen del televisor también estaba muy alto. El señor era un poco sordo y, como le había dicho a su esposa, el tipe de la cama de Sina nunca se había quejado por el volumen adicional. Tampoco le había dicho que quería ver los programas de los otros canales. Probablemente ese era un chiste de mal gusto, pero cuando has tenido un infarto y has terminado compartiendo la habitación con un vegetal humano, aprendes un poco de humor negro o te vuelves loco. Allison alzó ligeramente la voz para hacerse oír por encima del zumbido del motor y el ruido del televisor, mientras terminaba de colocar la bandeja del señor Starter. Había coches en la cuneta a todo lo largo de la carretera que sube y baja, la loma de State Street. En el lecho vecino, Johnny Smith dijo en voz queda: «Todo al 19. Decídese en un sentido u otro. Mi chica está indispuesta». «¿Sabe una cosa? Ese yogur no es tan malo», comentó el señor Starter. Aborrecía el yogur, pero no quería que lo dejaran solo hasta que fuera absolutamente indispensable. Cuando estaba solo no hacía más que tomarse el pulso. Sabía un poco a nuez silvestre. ¿Ha oído algo?, preguntó Allison, mirando dubitativamente en torno. El señor soltó el mando del costado de la cama y el zumbido del motor eléctrico se extinguió. En la pantalla del televisor, Elmer Fudd le disparó a Bugs Bunny y erró. «Solo el televisor», respondió el señor. «¿Me he perdido algo?» Nada, supongo. Debió de ser el viento en la ventana». Allison sintió el comienzo de una jaqueca de tensión. Demasiado trabajo y poca gente para prestarle ayuda, y se frotó las sienes como si quisiera alejar el dolor antes de que éste asentara firmemente. Antes de salir, hizo una pausa y miró fugazmente al hombre de la otra cama. Tenía un aspecto ligeramente distinto, como si hubiera modificado su posición. No, por supuesto que no.
Allison salió de la habitación y se alejó por el pasillo, empujando el carrito de los desayunos. Fue una mañana atroz, como ella lo había previsto. Todo estuvo desquiciado y al mediodía le retumbaba la cabeza. Era comprensible que hubiese olvidado cualquier cosa que pudiera haber oído en la habitación 619. Pero en los días siguientes, algo la indujo a mirar cada vez con más frecuencia a Smith. Y hacia el mes de marzo, Allison ya estaba casi convencida de que se había enderezado ligeramente, de que había salido un poco de lo que los médicos denominaban posición prefetal. No mucho, solo un poco. Pensó comentarlo con alguien, pero al fin no lo hizo. Después de todo no era más que un asistente, apenas algo más que una pinche de cocina. Realmente no era nada de su incumbencia. 2. Supuso que era un sueño. Estaba en un lugar oscuro, tenebroso, una especie de corredor. El techo estaba demasiado alto y no lo veía. Se perdía en las sombras. Las paredes eran de acero cromado oscuro. A medida que subían se expandían hacia afuera. Estaba solo, pero una voz flotaba hasta él, como si llegara desde muy lejos. Una voz que conocía pronunciaba palabras que le habían dicho en otro lugar, en otra época. La voz le asustaba. Era una voz plañidera y perdida, y rebotaba contra ese oscuro acero cromado como un pájaro prisionero que se recordaba su infancia. El pájaro se había introducido volando en el cobertizo de las herramientas de su padre y no había sabido salir. Se había espantado y había seguido revoloteando de un lado a otro, piando aterrorizado, golpeándose contra las paredes hasta morir. Esa voz tenía la misma modulación desahuciada que el piar de aquel pájaro lejano. Nunca iba a poder escapar de allí. Uno planifica toda su existencia y hace lo que puede, gemía la voz espectral. Uno solo quiere darle lo mejor y el chico vuelve a casa con una melena que le llega al culo y dice que el presidente de los Estados Unidos es un cerdo. ¡Un cerdo! ¡Mierda, yo! ¡Cuidado!, quería gritar él. Quería alertar a la voz. Pero estaba mudo. ¿De qué debía cuidarse? No lo sabía. Ni siquiera sabía con certeza quién era él, aunque sospechaba que alguna vez había sido maestro o predicador. ¡Jesús!, gritaba la voz lejana, la voz perdida, desahuciada, ahogada. Luego, el silencio. Los ecos se apagaban, entonces al cabo de un rato volvería a empezar. Así que después de un tiempo, no sabía cuánto, porque allí el tiempo no parecía tener sentido ni importancia, empezó a avanzar a tientas por el corredor gritando a su vez, o quizá solo gritando mentalmente, a lo mejor con la esperanza de que él y el dueño de la voz pudieran encontrar la salida juntos. A lo mejor solo con la esperanza de que suministrar un poco de consuelo y recibir otro tanto como retribución. Pero la voz seguía alejándose cada vez más tenue y débil, lejana y pequeña, hasta reducirse al eco de un eco, y entonces desaparecía. Ahora él estaba solo y caminaba por ese lúgubre lugar, desierto corredor de sombras, y empezaba a parecerle que no se trataba de una ilusión, ni de una alucinación, ni de un sueño. Por lo menos, no de uno común. Era como si hubiera entrado en el limbo, en un extraño pasaje que unía el mundo de los vivos con el de los muertos. Pero ¿hacia qué extremo se desplazaba? Empezaron a volver los recuerdos inquietantes, parecían fantasmas que se sumaban a su deambular, que se colocaban a ambos lados de él, delante de él, hasta rodearle en un círculo macabro. Describe 3 círculos alrededor de él
y unge sus ojos con santo pavor. ¿Decía así el texto? Casi las veía. Todas las voces susurrantes del purgatorio. Había una rueda que giraba y giraba en la noche. Una rueda del futuro. Rojo y negro, vida y muerte. Aminorando la marcha. ¿A qué había apostado? No lo recordaba y debía recordarlo, porque lo que estaba en juego era su existencia. Dentro o fuera. Tenía que ser lo uno o lo otro. Su chica estaba indispuesta. Debía llevarla a casa. Después de un tiempo, el pasillo empezó a parecer más luminoso. Al principio, pensó que eso era obra de su imaginación, una especie de sueño, dentro de otro sueño, si ello era posible. Pero al cabo de un lapso indeterminado, la luminosidad fue tan evidente que ya no pudo catalogarla como una ilusión. Toda la experiencia del pasillo pareció hacerse menos onírica. Las paredes se alejaron casi hasta perderse de vista y el opaco color oscuro se trocó en un gris triste y brumoso. El color del crepúsculo en una tarde calurosa y encapotada de marzo. Empezó a parecerle que ya no estaba en un pasillo, sino en una habitación. Casi en una habitación, separado de ella por la más fina de las membranas. Una suerte de bolsa de aguas como un feto que esperara la hora de nacer. Ahora oía voces, no reverberantes sino amortiguadas y retumbantes, como voces de dioses anónimos que hablaran lenguas olvidadas. Poco a poco estas voces se fueron aclarando, hasta que casi pudo discernir lo que decían. Empezó a abrir los ojos de cuando en cuando, o creía abrirlos, y podía ver realmente a los dueños de esas voces, siluetas brillantes, radiantes, espectrales, que al principio carecían de rostro, que a veces se movían por la habitación, que otras veces se inclinaban sobre él. No se le ocurrió la idea de intentar hablarles, por lo menos no al principio. Se le antojó que esa podía ser una especie de vida de ultratumba y que las siluetas brillantes correspondían a los ángeles. Los rostros como las voces empezaron a aclararse con el tiempo. Una vez vio a su madre que se inclinaba en su campo visual y que vociferaba en dirección a su cara supina algo totalmente ininteligible. Otra vez vio a su padre, a Dave Pelsen del colegio. Se familiarizó con una enfermera. Creía que se llamaba Mary o posiblemente Mer. Caras, voces. Todas se aproximaban cada vez más, se fusionaban entre sí. Algo más se infiltró, la sensación de que había cambiado. No le gustó esta sensación, desconfiaba de ella. Le parecía que cualquiera que fuese el cambio, no era para bien. Le parecía que auguraba aflicción y malos momentos. Había entrado en la oscuridad con todo y ahora tenía la impresión de que salía de ella sin llevar absolutamente nada consigo, excepto un prodigio secreto. El sueño estaba terminado. El sueño, cualquiera que hubiese sido su naturaleza, lo estaba terminado. Ahora la habitación era muy concreta, estaba muy próxima. Las voces, los rostros. Él iba a entrar en la habitación, y de pronto le pareció que lo que deseaba hacer era dar media vuelta y echar a correr. Internarse nuevamente en el pasillo oscuro para siempre. El pasillo oscuro no era nada bueno, pero era mejor que esta sensación de congoja y de pérdida inminente. Se volvió y miró atrás, y sí, allí estaba el lugar donde las paredes de la habitación se trocaban en cromo oscuro. Un rincón contiguo a una de las sillas donde sin que los seres radiantes que iban y venían lo notaran. La habitación se convertía en un pasadizo que llevaba a lo que ahora él sospechaba que era la eternidad. El lugar a donde se había ido aquella otra voz,
La voz del taxista. Sí, ahora ese recuerdo estaba plenamente presente. El viaje en taxi. El taxista que se quejaba de la melena de su hijo, que se quejaba de que pensara que Nixon era un cerdo. Después, los faros remontando la cuesta, un par a cada lado de la raya blanca. La colisión. Ningún dolor, pero sí la certeza de que sus músculos habían golpeado el taxímetro con fuerza suficiente para desprenderlo de su armazón. Había habido una sensación de fría humedad, y después el pasillo oscuro. Y ahora esto. Elige, susurró algo dentro de él. Elige o ellos elegirán por ti. Te arrancarán de este lugar, de cualquiera que sea su naturaleza y su ubicación, como los médicos arrancan al hijo del vientre materno mediante una cesárea. Y entonces se le apareció el rostro de Sara. Ella tenía que estar en alguna parte, aunque la suya no había sido una de las caras radiantes que se habían inclinado sobre la suya. Tenía que estar allá afuera, preocupada y asustada. Era casi suya, ahora. Lo sentía. Iba a pedirle que se casara con él. La sensación de desasosiego recrudeció, más intensa que nunca, y ahora estaba totalmente asociada con Sara. Pero el deseo de tenerla fue más fuerte y se decidió. Le volvió la espalda al lugar oscuro, y cuando miré un momento, después, por encima del hombro ya había desaparecido. Junto a la silla no había nada más que la pared blanca y lisa de la habitación donde él yacía. Antes de que pasara mucho tiempo, empezó a comprender dónde debía de estar la habitación. Era un cuarto de hospital, por supuesto. El pasillo oscuro se redujo a un recuerdo onírico, nunca totalmente olvidado. Pero había algo más importante, más inmediato. Él era John Smith. Tenía una chica llamada Sarah Bracknell y había sufrido un terrible accidente de auto. Sospechaba que debía considerarse muy afortunado por el hecho de seguir con vida, y solo le restaba alimentar la esperanza de que todo su equipo original estuviera en el lugar apropiado y siguiera funcionando. Tal vez se llevaba en el Cliffs Mills Community Hospital, aunque era más probable que se tratara del Leicester Main Medical Center. A juzgar por la forma en que se sentía, debió de haber estado ahí bastante tiempo. Quizás había pasado hasta una semana o 10 días. Era hora de reemprender la actividad. Es hora de reemprender la actividad, pensó. Cuando las cosas volvieron a cristalizar y recomponerse, y cuando abrió los ojos, era el 17 de mayo de 1975. Hacía mucho que el señor Starter había vuelto a su casa con orden categórica de caminar 3 kilómetros por día y de eliminar el colesterol de su dieta. Del otro lado de la habitación yacía un anciano que libraba cansadamente el 15º round con ese eterno campeón de peso pesado, el cáncer. Dormía bajo los efectos de la morfina y por lo demás la habitación estaba vacía. Eran las 3:15 de la tarde. La pantalla del televisor era una cortina verde corrida. «Aquí estoy», graznó Johnny Smith, sin hablarle a nadie en particular. Lo asustó la debilidad de su voz. En la habitación no había un calendario y no tenía cómo saber que había pasado 4 años y medio en coma. 3. La enfermera entró aproximadamente 40 minutos después. Se acercó al anciano de la otra cama, le cambió el frasco de suero endovenoso, entró en el baño y salió con una jarra de plástico azul. Regó las flores del anciano. Había más de media docena de ramos y sobre su mesa y el alféizar de la ventana descansaba una veintena de tarjetas abiertas, con buenos deseos de restablecimiento.
Johnny lo observó mientras ejecutaba esa faena doméstica, sin prisa aún por volver a probar la voz. La enfermera dejó la jarra en el lugar donde lo había sacado y se acercó a la cama de Johnny. Va a dar vuelta a la almohada, pensó él. Sus miradas se cruzaron fugazmente, pero en la expresión de ella no hubo ningún cambio. No sabe que esté despierto. He tenido los ojos abiertos antes. Esto no le dice nada. Ella le apoyó la mano sobre la nuca. Una mano fresca y reconfortante, y Johnny supo que tenía 3 hijos y que el menor había perdido la vista de un ojo el 4 de junio del año pasado. Un accidente con un petardo. El niño se llamaba Mark. Le levantó la cabeza, invirtió la posición de su almohada y le acostó nuevamente. Empezó a volverse, ciñéndose la bata de nylon sobre las caderas, y después se giró nuevamente en dirección a él, intrigada, pensando tardíamente que había visto algo nuevo en sus ojos, algo que no había estado allí antes. Lo miró pensativamente. Empezó a volverse otra vez, y él le dijo, «Hola, Marie». La enfermera se petrificó, y Johnny oyó un chasquido de marfil cuando sus dientes castañeron súbita y violentamente. Se llevó las manos al pecho, justo por encima de la curva de los senos. Allí colgaba un pequeño crucifijo de oro. «¡Válgame Dios!», exclamó. «Está despierto. Me pareció que algo había cambiado. ¿Cómo sabe mi nombre?» «Supongo que lo habré oído». Le resultaba difícil hablar, muy difícil. Su lengua era una oruga torpe que aparentemente no estaba lubricada por la saliva. Ella hizo un ademán de asentimiento. Ya hace un tiempo que se estaba recuperando. Será mejor que baje a la sala de enfermeras y haga llamar al Dr. Brown o al Dr. Weissart. Ellos querrán saber que está de nuevo entre nosotros. Pero se quedó un momento más mirándole con una franca fascinación que lo inquietó. ¿Me ha crecido un tercer ojo?, preguntó Johnny. Ella soltó una risita nerviosa. No, claro que no. Discúlpeme. La mirada de Johnny abarcó el alféizar de su ventana y su propia mesa adosada a aquella. Sobre el alféizar descansaba una violeta marchita y una imagen de Jesucristo, una de las imágenes predilectas de su madre, en las que Jesús parecía a punto de batear para los New York Yankees, o de hacer algo de la naturaleza igualmente pura y atlética. Pero la imagen estaba amarilla y empezaba a curvarse en los ángulos. Un miedo súbito se desplomó sobre él. «¡Enfermera!», gritó. Ella se volvió en el hueco de la puerta. «¿Dónde están mis tarjetas?». De pronto, le resultó difícil respirar. «El otro paciente tiene... A mí nadie me envió sus buenos deseos». Ella sonrió, pero con una mueca forzada. Era la sonrisa de alguien que ocultaba algo. Repentinamente Johnny quiso tenerla junto a su lecho, para estirar la mano y tocarla. Si la tocaba, sabría qué era lo que lo ocultaba. «Haré llamar al doctor», dijo la enfermera, y se fue antes de que él pudiera añadir algo. Miró la violeta, la envejecida imagen de Jesús, perplejo y asustado. Después de un rato, volvió a dormirse.